Imagina un instante en el que todo comienza. No con ruido, sino con una señal silenciosa, casi invisible, que atraviesa el tiempo, el cuerpo y el cosmos. Ese instante es la puerta 41. El punto exacto donde el ciclo del tiempo se entrelaza con la biología celular. No es solo un símbolo. No es solo un arquetipo. Es una mecánica genética real, el interruptor que enciende la vida desde su raíz más íntima. En este vídeo, exploraremos cómo esta puerta actúa como el inicio absoluto, tanto en tu código genético como en tu viaje espiritual, y por qué entenderla puede transformar tu percepción del tiempo, del cuerpo y del propósito mismo. Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que es, fascinante dentro del diseño humano, la puerta 41. Se le llama la puerta de la contracción, y según esta filosofía es la que contiene la semilla de todas nuestras fantasías y deseos. Que es el punto de partida de toda la experiencia humana. Para que nos hagamos una idea de su importancia, el fundador del sistema, Ra Uru Hu, usó una analogía de lo más curiosa. Dijo, somos un sándwich. ¿Cómo? Pues sí, que tenemos una presión que viene desde arriba, otra que viene desde abajo, y todo lo demás está ahí, apretujado en medio. Y esa presión, esa fuerza fundamental que nos empuja a evolucionar, tiene un origen muy concreto. Si miramos el gráfico del cuerpo, su fuente está abajo del todo, en lo que se conoce como el centro raíz. Y es justo ahí donde está la puerta 41. Esta presión constante es en realidad el gran motor de todos los procesos humanos. Es la fuerza que le da el botón de arranque, la que nos empuja a buscar, a sentir, a experimentar. Sin esa tensión, pues sencillamente no habría evolución. Y esa presión se manifiesta como una especie de hambre muy particular. A diferencia de los animales, no solo buscamos sobrevivir. Tenemos otra hambre, una mucho más profunda, el deseo de la experiencia por la experiencia misma. Es esa fuerza la que nos llevaría a Marte, por ejemplo, no para sobrevivir, sino simplemente para ver cómo son las rocas de allí. Venga, vamos a profundizar un poco más en el origen de este impulso. ¿Qué es exactamente la puerta 41? ¿Y por qué se le da un papel tan crucial en nuestra existencia? Pues bien, la puerta 41 es el combustible de lo que el diseño humano llama la corriente abstracta del sentimiento. Pensemos en ello como si fuera el gran río de emociones y experiencias que fluye a través de toda la humanidad. Se dice que sin el impulso inicial de esta puerta, nuestro viaje evolutivo simplemente no existiría. Y aquí la cosa se pone todavía más potente. La puerta 41 no es solo una influencia más. Ojo, se la describe como el único codón de inicio de nuestro código genético. Usando esta analogía de la biología es el pistoletazo de salida. Todo lo que experimentamos, cada sentimiento, cada viaje, empezaría aquí, como una presión fundamental. La metáfora que se usa para explicar esto es la de un jardinero podando su jardín en invierno. Parece que está cortando, pero en realidad no se pierde nada, porque todo el potencial de la planta para la próxima primavera ya está ahí, contraído, dentro de ella. Pues así es la puerta 41. Contiene el potencial de cada sentimiento posible, esperando a ser liberado. Pero aquí viene lo importante, el punto clave. Aunque todo el potencial está ahí, latente, el sistema está diseñado para que liberemos los sentimientos de uno en uno. Intentar ir a por todas las fantasías a la vez, lo único que hace es disminuir su poder. La clave está en enfocar la energía en una sola experiencia, vivirla a tope, y luego a la siguiente. Pero claro, este potencial no se despliega de cualquier manera. Según esta teoría, sigue un camino evolutivo muy específico. Un proceso de 6 pasos que nos va llevando desde el sentimiento más individual hasta la experiencia totalmente colectiva. Y estos son los 6 pasos de ese camino experiencial: sensatez, precaución, eficiencia, corrección, autorización y, por último, contagio. Cada uno de ellos representa una etapa en la historia de cómo la humanidad aprende a navegar por el mundo de los sentimientos. Venga, vamos a ver ahora cómo se desarrolla este viaje. Haremos un recorrido rápido por la esencia de cada uno de estos 6 pasos evolutivos. El primer paso es la sensatez. Aquí, la lección fundamental es aprender a diferenciar entre la fantasía y la realidad. Se trata de enfocar la energía en un único sentimiento para no malgastarla. La tensión, como vemos, está entre la imaginación pura, con el riesgo de perderse en el sueño, y la presión de querer hacer realidad esa fantasía en el mundo. En el segundo paso, la precaución, entra en juego el otro. El proceso ya no es solo algo individual. Aquí es cuando nace el impulso de proyectar el sentimiento hacia afuera, de buscar el reconocimiento de los demás para poder compartir y validar esa experiencia. La tercera línea, la eficiencia, es el clásico proceso de ensayo y error.
Se trata de aprender cuándo es el momento correcto para liberar la energía en un sentimiento. Y aquí vemos esa dualidad entre la ambición de vivir la experiencia por cuenta propia y el instinto que nos dice que las experiencias, en el fondo, hay que compartirlas para crear cultura. Con la cuarta línea, corrección. Ya entramos en una fase que es puramente social. El tema ahora es adaptarse para conseguir una fantasía a largo plazo. La clave es la fijación, esa capacidad de mantener el foco en un sentimiento durante mucho tiempo, como cuando la humanidad se fijó en la idea de volar hasta que lo consiguió. Y esto nos lleva a la quinta línea. Autorización. Se dice que esta es, de hecho, la etapa de nuestro proceso evolutivo actual. Es cuando el mundo proyecta sus fantasías sobre ciertas personas, dándoles una oportunidad constante de liberar su energía. Claro, el gran riesgo aquí es sentirse utilizado o agotado por las necesidades infinitas de los demás. Y por último, la sexta línea, contagio, que ya apunta al futuro, representa la culminación de todo el proceso, una especie de trascendencia donde la necesidad de tener nuevas experiencias empieza a desaparecer. El éxito del ciclo beneficia a los que vienen detrás, marcando el fin del camino experiencial tal y como lo conocemos. Pero, ojo, este viaje a través de las 6 líneas no es solo un modelo para una persona. Nos está hablando de nuestra historia humana como colectivo y, lo que es aún más interesante, de hacia dónde vamos. Aquí podemos verlo todo de un vistazo, el arco evolutivo completo. Empezamos como individuos aprendiendo a sentir. Luego desarrollamos la necesidad de compartir. Hoy vivimos en una red súper compleja de proyecciones mutuas. Y el futuro, se nos dice, apunta a trascender todo este proceso. Para resumir, estamos en la etapa de la quinta línea, una época de experiencias sin precedentes. Pero el destino final de este camino es que se acabe la necesidad de buscar constantemente lo siguiente. Según esta fuente, la propia corriente del sentimiento, el motor de la experiencia humana, llegará a su fin. Y es que todo este viaje cósmico empieza con algo muy personal, la presión de sentir algo nuevo. Así que la pregunta final que nos queda es, si la puerta 41 es el hambre de un nuevo sentimiento, ¿hacia dónde apunta esa hambre en este preciso momento? Bienvenida o bienvenido a este análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos en un concepto, la verdad, fascinante del diseño humano, la puerta 41. La fuente principal que vamos a usar es un texto de Rau Uruhu que la llama disminución, que es un nombre curioso. Sí, bastante. Y bueno, nuestra misión aquí es intentar entender por qué algo que suena a tan poco, a disminución, se considera el punto de partida de todo el deseo, de toda la experiencia humana. Vamos a desgranar su significado y luego nos meteremos con cada una de sus 6 líneas. Pues sí, para situarnos un poco, la fuente describe esta puerta 41 como parte de lo que llama un centro de presión. A ver, para que nos hagamos una idea, el diseño humano es como un gran circuito. Y hay centros que son como baterías, ¿no? Meten presión para que la energía fluya. Pues esta puerta está en el centro raíz. Es como el motor de arranque del sistema, la presión que nos empuja a vivir, a movernos. Y es el combustible de un circuito muy específico, el circuito de la sensación, que básicamente es el que nos da el anhelo por experimentar cosas. O sea que es el motor del culo veo, culo quiero, pero a nivel existencial. Jaja, exacto. Es una buena forma de verlo. Y aquí es donde la cosa se pone, no sé, vertiginosa. El texto llega a afirmar que esa corriente es exclusivamente humana. Sí. Que es el motor genético que nos impulsa como especie. De hecho, la describe como el único codón de inicio de nuestro código genético. Es una afirmación muy potente. Potentísima. O sea, que según esto, es literalmente el interruptor que enciende la experiencia humana. Sin esto, seríamos solo animales buscando sobrevivir. Sin arte, sin ciencia, sin querer ir a Marte solo por curiosidad. Exactamente. Has captado la magnitud de la idea. La esencia pura de la puerta 41 es la capacidad de sentir. Y de ahí, de esa capacidad, nace el deseo de tener nuevas experiencias. Aquí se plantea una distinción que es clave. Una cosa es el hambre animal, la de supervivencia. No, necesito comer. Claro, la básica. Pero hay otro tipo de hambre que es puramente humana, que es el deseo de experimentar por el simple hecho de hacerlo. El ejemplo que pone la fuente es perfecto. Ir a Marte no para buscar recursos, sino solo para ver cómo son las rocas de allí. Es el hambre de sentir algo nuevo. Vale, el concepto lo entiendo. Pero hay algo que me choca, y es el nombre. Disminución.
o contracción. Ya. Todo de lo que hablamos es de deseo, de expansión, de querer más. ¿Por qué llamarlo algo que suena tan restrictivo? Parece una contradicción. Es una pregunta excelente, porque ahí está el núcleo de todo. Es una paradoja. Y el texto lo explica con una analogía, la verdad, muy visual. La de un jardinero que poda su jardín en invierno. Desde fuera, parece que está destruyendo, ¿no? Disminuyendo la planta. Pero en realidad no se pierde nada de su potencial. Cada futura rama, cada flor, todo está ya contenido, contraído, dentro de la semilla. Ah. La poda solo concentra la energía, pues así es la puerta 41. Contiene el potencial de todas las experiencias humanas posibles, pero de forma contraída, latente. Por eso también se la conoce como la puerta de la fantasía. Todo lo que podemos llegar a sentir reside ahí, como una promesa. Ahora lo veo. Es como tener una despensa llena de ingredientes. Exacto. Tienes el potencial para cocinar cualquier plato del mundo, pero si intentas hacerlos todos a la vez, el resultado es un caos, un desastre. Tienes que elegir uno. Justo esa es la idea. El gran reto que plantea esta puerta es gestionar ese potencial tan enorme. Tener todas las fantasías activas a la vez, o sea, intentar sentirlo todo al mismo tiempo, en realidad lo que hace es disminuir el potencial de vivir plenamente cualquiera de ellas. Claro. La clave, el hilo que vamos a ver en todas sus facetas, es enfocar la energía en un solo sentimiento, en una fantasía a la vez. Es una limitación que, paradójicamente, maximiza el resultado. Entendido. El arte de elegir. Pues vamos a ver cómo se despliega ese arte. La fuente lo divide en 6 líneas, que suenan a 6 maneras distintas de gestionar esta energía. La primera es sensatez. Suena a poner los pies en la tierra. Totalmente. Es la base de la casa, la verdad fundamental. Y su principio es, precisamente el que acabas de decir. No puedes tenerlo todo a la vez. Elige una fantasía, un sentimiento, vívelo. Y solo cuando ese ciclo termine, pasas al siguiente. Ya. La pregunta clave de esta línea es, ¿qué es real y qué es fantasía en este preciso momento? Se trata de usar la energía de forma apropiada, delegando toda la responsabilidad en un solo sentimiento. ¿Cómo, por ejemplo? Pues mira, o te enfocas en sentirte genial porque hace un día espectacular, o te enfocas en sentirte fatal por un problema del trabajo. Intentar sostener ambos sentimientos a la vez es ineficaz, te drena, y al final no vives ninguno de los dos de verdad. Vale, es el punto de partida, la gestión individual. Pero intuyo que esto no se queda solo en uno mismo, ¿no? La segunda línea se llama precaución. Y el texto dice que aquí la energía ya se proyecta hacia afuera. Es cuando queremos compartir la experiencia. Sí, aquí el proceso da un salto, del individuo al colectivo, y la fuente describe una dualidad muy interesante. Por un lado, una faceta conservadora que asocia con Saturno, que se enfoca en sus propios sentimientos y no se arriesga. Esta es mi fantasía, es mía y punto. Y por otro, una faceta más inmadura, asociada a Marte, que proyecta su fantasía buscando que otros se unan. Es el, mirad qué idea tan increíble tengo, venid conmigo. El clásico vender humo, vamos. Jaja, sí. Me recuerdan muchos perfiles de Instagram que proyectan una vida de aventura constante y luego la realidad es otra cosa. Totalmente. El concepto es muy moderno. El riesgo que se describe aquí es convertirse en lo que llama un tigre de papel. Un tigre de papel. Sí, aparentar tener más combustible experiencial del que realmente tienes. Lanzas una gran fantasía colectiva, pero si no tienes la energía o los recursos para sostenerla, la experiencia acaba en crisis. Para todos. Entiendo. Es el peligro de querer liderar la experiencia de otros sin tener la base bien asentada. Exacto. Y esto nos lleva a la tercera línea, eficiencia. Esto ya suena a ensayo y error puro y duro. Es la línea del a ver qué pasa, ¿no? Exacto. Es donde se aprende a base de palos, por así decirlo. La del a ver qué pasa donde se cuecen los grandes descubrimientos. Y también los grandes desastres. Claro. Se trata de liberar la energía en una fantasía concreta para ver si funciona, para ver si es viable. Y de nuevo, hay una dualidad clave. Por un lado está el impulso individualista. Voy a probar esta seta a ver qué pasa. Es mi fantasía, mi riesgo. Si sale mal, el problema es solo para uno. Pero si sale bien... Si sale bien, surge el otro nado. El impulso de compartirlo. Oye, esto es increíble, probadlo todos. Y ese simple acto, según el texto, es la base de la cultura, de la civilización. Vaya. El problema es que, claro, al compartirlo, los recursos se agotan el doble de rápido.
Es el eterno equilibrio entre la innovación individual y la sostenibilidad del grupo. Fascinante. O sea, que la tercera línea es pura experimentación un poco caótica. Imagino que en algún momento el sistema necesita estabilizarse. Es ahí donde entra la cuarta línea, la de la corrección. Suena a que viene a poner orden. Has dado en el clavo. Después del caos creativo de la tercera, la cuarta trae la fijeza, la estabilidad. Se la describe como monotemática. Y esto es muy valioso para la puerta 41, porque encaja con su principio fundamental, enfocarse en una sola cosa. Ya. El riesgo, evidentemente, es quedarse atascado en una única fantasía para toda la vida, sin capacidad de cambiar. El típico que lleva 40 años diciendo que va a montar un bar en la playa. ¿Y nunca sale de esa idea? Podría ser un ejemplo, sí. Pero lo interesante es cómo la fuente conecta esto con la supervivencia del más apto. La fijación de la humanidad en una fantasía concreta, por ejemplo, volar, durante generaciones, es lo que al final garantizó el éxito. Sin esa fijación, nos dispersaríamos. Claro, el poder del enfoque. Eso es. La tensión de esta línea es social. Mantengo mi fijación a toda costa aunque me aísle, o cedo un poco para mantener mis relaciones. Es el innovador contra la sociedad. Entiendo. Ahora, la quinta línea, autorización, parece dar un giro de 180 grados. Aquí ya no se trata de lo que uno siente, sino de cómo le ven los demás. Aquí la dinámica se invierte por completo, sí. El mundo proyecta en la persona con esta línea la fantasía que ellos están buscando. Es como si llevaran un cartel de neón invisible que dice: «Tengo el combustible para tu próxima gran experiencia». ¡Ostras! Como resultado, constantemente reciben invitaciones, propuestas, oportunidades para experimentar. De todas, es la línea con más potencial para liberar sus sentimientos al mundo. Vaya, o sea que es como ser el catalizador de las experiencias de los demás. Suena a bendición y maldición a la vez. Totalmente. ¿Y cómo se supone que alguien gestiona eso sin acabar agotado o sintiendo que su vida no le pertenece? Ese es exactamente el peligro del que advierte la fuente. Estas personas pueden acabar en una montaña rusa de sentimientos y fantasías que ni siquiera son suyos. Claro. Sintiéndose utilizadas, agotadas, porque los demás extraen constantemente su combustible de fantasías para sus propios fines. La dualidad aquí es muy clara. Es una oportunidad increíble para experimentar, pero también un riesgo enorme de ser victimizado, de que te arranquen tu energía. Me parece una línea muy compleja. Y eso nos deja en la última parada, la sexta línea, contagio. El texto la describe como el tejado de la casa, el final del proceso. Y aquí es donde, por lo que leí, se pone casi místico, ¿no? Sí, sí. Aquí entramos en un terreno que mira hacia el futuro de nuestra especie. Se presenta esta línea como una etapa evolutiva que, como colectivo, aún no hemos alcanzado. Representa la sabiduría que viene de haberlo experimentado todo. Y lo más sorprendente es que su ley fundamental es el fin de la necesidad de buscar nuevas experiencias. ¿Cómo? La maximización del potencial de sentir lleva finalmente a la trascendencia de este ciclo de hambre. Se acaba la disminución, la contracción, porque ya no hay nada que necesite ser contraído para una futura expansión. El ciclo se completa. Y aquí la fuente dice algo que me dejó dándole vueltas, y es que en la próxima etapa evolutiva de la humanidad, toda esta corriente, este motor del deseo, simplemente desaparecerá. Y que las personas que nacen ya con esta línea podrían estar sintiendo un adelanto de eso. Es una idea muy profunda. Sugiere que el propio motor de nuestra evolución, tal como lo conocemos, tiene fecha de caducidad. Las personas con esta línea serían como los precursores de ese cambio. Podrían sentir una menor necesidad de fantasear, una sensación de estar casi atascados, que no sería algo negativo, Claro. sino la manifestación de una nueva capacidad genética que está emergiendo, una especie de paz que los demás, todavía enganchados al ciclo de desear, no pueden entender. ¡Qué fuerte! Es como si fueran los primeros en bajarse del tío vivo. Vale, si unimos todas las piezas de este puzzle, ¿cuál es la gran foto que emerge? Pues la gran foto es que la puerta 41 se nos presenta como el motor de arranque de todo el proceso experiencial humano. Es esa presión por sentir que crea el deseo, y ese deseo es lo que impulsa nuestra evolución. Hemos visto un viaje que empieza con la gestión individual, la sensatez, pasa a la interacción colectiva con sus riesgos, Precaución, sí. aprende con el ensayo y error de eficiencia, se estabiliza con corrección, influye y es influido por la sociedad en autorización, y finalmente,
Apunta a una posible trascendencia con contagio. Y el mensaje central, el que se repite una y otra vez, parece ser la gestión de un potencial que es casi infinito. La idea de que menos es más, ¿no? Enfocarse en una fantasía a la vez es la única manera de maximizar ese potencial. Exacto. Pero hay un matiz crucial que la fuente recalca y que no debemos olvidar. Todo esto es solo el combustible. La presión, el motor. No es la conciencia que conduce el coche. Ya veo. La manifestación final de esta energía siempre depende del diseño completo de cada individuo, de todas las demás piezas. No es una descripción universal, es una pieza del puzzle. Entonces hemos explorado esta puerta 41 como esa presión primigenia, ese codón de inicio de la experiencia, el hambre de sentir que ha sido el motor de nuestra historia. Y esto plantea una pregunta importante para la reflexión. Según esta perspectiva, todo nuestro impulso evolutivo, todo lo que nos diferencia de otras especies, se basa en un hambre insaciable de nuevos sentimientos. Hemos construido civilizaciones, creado arte, desarrollado la ciencia, todo a partir de esa presión interna por sentir algo más, por ir a ver las rocas de Marte. Y el pensamiento final que quiero dejar en el aire es el siguiente. Sí, como sugiere la fuente al hablar de esa sexta línea, estamos evolucionando hacia un estado donde esta hambre incesante por la siguiente experiencia disminuye hasta desaparecer. ¿Qué implicaría eso para la cultura, el arte y el progreso tal y como los conocemos? ¿Qué le ocurre a la historia de la humanidad cuando el motor de querer más finalmente se detiene?